digamos, el día que empieza el rodaje, uno como director de fotografía tiene que ejecutar. O sea, no tiene, es muy difícil pensar, tiene que resolver. Para mí es Sí, la manera que yo tengo de pensar, ¿no? O sea, yo tengo que sí. desarrollar un pensamiento sobre la imagen y un pensamiento de una unidad tiempo y espacio de una película que va, que, no sé, en el caso de No Reina fueron 36 horas, en el caso de La Fuga fueron 10 días, digo, en esos 10 días o en esas 36 horas hay que desarrollar una unidad de tiempo y espacio. Para mí Exacto. es una cuestión, en el momento del rodaje es una cuestión técnica, que es, la tengo que resolver bien para que expresivamente, para que artísticamente quiera decir lo que uno Sea quiere decir, funcional. tiene que funcionar. Pero para un actor es mucho más complicado eso, porque tiene que salir de una situación que estuvo filmando hasta hace tal vez 10 minutos atrás o media hora atrás en un lugar y pasar a una situación que tiene que ver, digamos, después que Sí. se murió el amigo, no sé, digo, o sea, Sí, 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 sí. Y es como decís vos, un rodaje es una sumatoria de individualidades eh, que confluyen en un punto en el que, en el mejor de los casos, si todos estamos en armonía, uno siente que las cosas van sobre ruedas. bien, qué sé yo. La otra cosa que también me interesa un poquitito es el tema de cómo nos afecta la idea que uno tiene establecida de la imagen que va a ser a partir de la lectura del guión y cómo cuando está la locación eh, tenemos que volver a repensarla otra vez, porque nunca la locación, generalmente a no ser que sea un decorado hecho en estudio, tiene las virtudes o las necesidades que uno necesitaría para poder hacer la luz que uno cree que Sí. tiene que ser. Y Bueno, supongo que los actores... incluso en estudio, a veces sucede que cuando hacemos los primeros ensayos y está puesta la luz y demás, de golpe aparece vos y decís, no, no, es demasiado oscuro para lo que están hablando. Necesito que tenga un poco, necesito verle los ojos a fulana, necesito ver cuál es ese gesto. Es decir, nos vamos medio como acomodando acompasadamente. Vamos siguiendo las pautas que establecen los demás. Bueno, pasa que a veces es complicado, digamos. Eh, Voy a contar una anécdota que tiene que ver con eso. Estábamos haciendo con Miñona y trabajando con Federico Lupi. Uh Federico -huh. Lupi tenía eh, que contarle a su nieta, de hacer una confesión a la nieta. Y todo se había preparado era un living pequeño de un departamento para que Federico estuviera sentado enfrente de una radio, escuchando la radio, era una mañana, y venía la nieta y le preguntaba qué le estaba pasando. Entonces él empieza la confesión diciéndole de quién había sido su padre. Mm. En principio habíamos pensado que todo iba a ser ahí, con distintos tamaños de plano sobre Federico. Pero en un momento Federico se Claro. levanta y le va, cuando estaban haciendo los ensayos, le dice a Eduardo Miñona que él no podía decirle eso de frente a ella, que se tenía que levantar y darle la espalda. Y para darle la espalda Sí. había que ir hacia la ventana donde estaba la única luz que tenía puesta. O sea, Claro. me creaba un conflicto complicado porque yo nunca lo había pensado de esa manera. La ventana era una fuente de luz, no era una ventana, era un farol que entraba porque tenía que durar todo el tiempo que duraba la secuencia, que era una secuencia larguísima. Sí. Y ahí, viste, es como que te empezás el bocho, el Es así. pati, la alpargata empieza a dar vuelta, viste, dentro del frasco, porque ¿cómo lo resolvés? O sea, no le iba a decir Entonces, al actor, no, eso no lo pueden hacer porque eso no es una ventana, claro. es una fuente de luz. O sea, eh, Claro, porque empiezan a aparecer exigencias orgánicas de lo que es un actor a cargo de una situación en un personaje y tendré que readaptar a eso. y claro, porque yo no podía decirle que no a Lupis. Estaba haciendo una confesión de quién le iba a confesar a ella, a su nieta, quién era su padre, y él no decía, yo no se lo puedo decir de frente a esto, tengo que darle de espalda. Bueno, Pero hubo eso, que reestructurar un poquitito ahí claro. la escena y yo pedirle a Federico, sí, le dije, mira, Federico, tengo un problema complicado, hablándolo primero con Eduardo, porque yo no iba a hablar con Si el te actor. acercás a la ventana te quemás de luz. No, entonces le pedí que por favor, o sea, se pusiera como al borde de la ventana, porque si se ponía bien enfrente de la ventana, o sea, y no podía, no había tiempo para resolverlo de otra manera, o sea,
porque claro, aflojar esa luz era claro. cambiar toda la luz de lo que seguía, ahora era un tema, digamos, técnico, Además, expresivo, y yo tenía que resolverlo. además con la altura de Federico le podrías haber pedido que fuera hacia la ventana de rodillas. No, no, eso no era lo que más me preocupaba de que Vos él sabés dijo, que, tengo que irme para allá y chao, y dijo, me voy para allá y se fue entonces, para allá y yo tuve que resolverlo. entonces coincidirás conmigo, Marcelo, en algo que a mí siempre me llama la atención y que en muchos casos se ha podido aplicar, pero en otros no, por exigencias, por velocidad, por el tiempo perdido y demás. Pero yo tengo la sensación, y corregime si crees que no es así, de que eh, la forma más funcional y expeditiva de llegar al set para plantear la puesta en escena en la que van a haber dos, tres, cuatro actores moviéndose, es pasar por los ensayos previos. Es Sí, decir, claro. eh, porque a veces uno planea, o sea, a mí me ha pasado en teatro, me ha pasado en cine, en televisión, me ha pasado el hecho de vos creer que del libro, de la letra escrita, la obligación del personaje es quedarse sentado y mandar su texto en un diálogo, en una discusión con otro. Y sucede que después el actor, cuando tiene que estar a cargo de eso, se da cuenta de que no hay manera de quedarse quieto, que tiene que tener una explosión, o tiene que derivar la mirada, tiene que irse para otro lado, tiene que pararse y pegar un giro, en fin. Si eso lo hacemos todos acompasadamente, fotografía, sonido, el director y demás, y nos podemos estar de acuerdo. A veces haces todo eso y nos parece que está todo bien, y viene alguien de vestuario y te dice, sí, pero ¿sabes qué? No te puedes dar vuelta porque se te ve la etiqueta del traje, así que haces todo eso, pero no te des vuelta. Bueno, es parte de los obstáculos que tenemos que ir sorteando y en muchos casos es hasta una de las cosas más divertidas del rodaje, Bueno, dejarse sorprender. No, yo totalmente. sé que para vos no. Ustedes quieren tener todo, que esté todo bien, Uno pero quiere quiero tener decir en todo términos controlado. lúdicos. No, pero Claro, a mí me gusta la improvisación, me gusta ese tipo de cosas porque de alguna manera le dan una frescura a la imagen y a la escena sí. es vital, o sea, es relativamente saludable para una película. O sea, yo Sí, es lo entendía, que le da verosimilitud. claro, o sea, tiene que ser verosímil, ¿viste? Tiene que dar verosimilitud, Sí, pero esa situación que tiene que ver con la vida misma, o sea, si vos no le podés decir a tu nieta de frente algo, si lo tenés que decir, ¿viste? Tenés que irte para algún lado, para algún costado. Y eso me pareció lo que él hizo, lo digo, lo tomo como un ejemplo, porque de alguna manera me demostró de que uno está en función de la película, está en función de lo que se necesita, tanto el director como un actor. O sea, en cuanto al manejo de la cámara y el manejo de la luz. sí.